Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anila Rindrisbacher, soy nadadora de aguas abiertas, entreno aquí en el Club Geva y tengo inmunodeficiencias primarias. Es una enfermedad poco frecuente, poco conocida y muy difícil de diagnosticar. En mi caso fueron 6 años de estar en una cama, en una internación domiciliaria, buscando respuestas a mi enfermedad, pero de hecho ni siquiera los médicos sabían qué me pasaba. Estuve 6 años peregrinando de aquí para allá hasta que finalmente di aquí en Buenos Aires con la inmunóloga Liliana Verosnik, que me diagnosticó. Ella sospechaba el diagnóstico, pero bueno, a través de unos análisis muy específicos que me hicieron en el laboratorio Stambulian, logró el diagnóstico, y gracias al diagnóstico yo pude de a muy poquito salir adelante, pero era salir pasito a pasito. De hecho me llevó 3 años sentirme más o menos bien como para poder preocuparme por otras cosas, como por ejemplo un dolor lumbar que yo tenía crónico, que fue por el sedentarismo que tenía de tanto tiempo de estar en cama. Tuve una lumbalgia crónica. Cuando me sentí mejor, después de 3 años de tratamiento, o sea, son 6 años, primero sin diagnóstico, en una cama. Después, 3 años más de tratamiento. Recién pude recuperar la voz porque yo no podía hablar, tampoco podía comer, tenía todo mi tracto respiratorio lleno de aftas y de llagas, llegué a pesar 45 kilos. Y bueno, después del diagnóstico y que empecé a mejorar, voy a ver a un traumatólogo. El traumatólogo me hace un estudio, una resonancia, y ahí me dice: en realidad no tenés nada importante, lo que tenés es una contractura muscular por el sedentarismo. Y me sugirió que empiece algún deporte. Me dice: mira, podrías empezar pilates, o empezar yoga, o empezar natación. Como sugerencia, ¿no? Bueno, yo justo era noviembre, hacía un poco de calor, y empecé natación. Digo, voy a empezar natación, así estoy al aire libre. Y bueno, empecé a nadar, y así fue una historia. Empecé a nadar, y a los 2 meses de empezar a nadar en una pileta, yo vivía en Rosario en ese momento, decido anotarme en una carrera de aguas abiertas en Entre Ríos, Liebig San José, que era nadar 2,5 kilómetros nada más. Pero para mí era cruzar el Río de la Plata, porque yo no tenía experiencia en nadar, ni siquiera en pileta, mucho menos en aguas abiertas. Pero yo tenía la necesidad de nadar, necesitaba la libertad. Entonces me inscribo en esa travesía, hago la travesía, y durante la travesía, que yo no tenía idea de lo que era hombro izquierdo, hombro derecho, las indicaciones que nos habían dado, había un bollado que teníamos que seguir, más o menos en la mitad de camino, ahí es como que mi cabeza hizo un crack, porque bueno, yo estaba en el medio del río sola, si bien estaba lleno de nadadores, pero sola en el sentido que no tenía ninguna guía, nadie me estaba acompañando. Fue mi cabeza la que me dijo: si lo que vos pasaste, lo que vos pasaste fue difícil, esto es fácil, llegá a la meta. Y bueno, abrazada, fui pasando las boyas y llegué a la meta. Y cuando llegué a la meta me sentí fuerte, me sentí importante, recuperé mi confianza. Yo había perdido toda mi confianza, toda mi seguridad, me sentía vulnerable, muy flaquita, al no poder comunicarme también era muy difícil no poder hablar para mí, porque de hecho yo soy una persona de marketing, trabajé toda la vida en marketing, la comunicación siempre fue muy importante para mí, y yo había perdido todo eso con la enfermedad. Y la natación me devolvió todo, porque me devolvió la confianza, me devolvió la salud, y recuperé no solo mi autoestima, mi salud, también recuperé mi voz, porque yo no podía hablar. De hecho, cuando yo empecé a nadar acá en el club, en Geva, yo venía en la mañana sin voz, recuperaba a través de la natación. Yo no podía, cuando llegaba al club no saludaba a nadie más que con la mano, porque no tenía voz. Bueno, lo que recuperé en este último año, que fue lo último que me faltaba recuperar, fue la voz. Entonces ahora me da muchísimo gusto conversar con todo el mundo, charlar con la gente, y deben decir qué charlatana esta mujer que nos saluda a todo el mundo, no nos conoce. Bueno, pero porque es la necesidad que yo tengo de comunicación. Siempre fue así, lo que pasa es que lo perdí por la enfermedad. Y bueno, ahora es como que recuperé la confianza de nuevo en mí, y bueno, es como que me siento muy bien, y me encanta el club, me encanta esta pileta, y soy muy feliz acá en Geva. Bueno, durante los 6 años que yo estuve en la internación domiciliaria, pasó de todo por mi cabeza. Tuve miedo, tuve frustración, lloré, la pasé mal,
pero también había un fueguito, algo adentro mío que me decía que no tenía que aflojar, no tenía que deprimirme. Yo lo que no quería, y gracias a Dios no me pasó, es caer en una depresión. Porque la depresión creo que es, por personas que uno ve que a veces caen en una depresión, es muy difícil de salir, y más en el estado que yo estaba, tan vulnerable. Hubiera sido tremendo caer en una depresión. Yo todos los días me levantaba con la expectativa de sentirme mejor. Generalmente no lo lograba porque durante estos 6 años yo nunca estuve bien, nunca me sentí bien, siempre tenía síntomas y síntomas muy feos. Pero a pesar de eso yo buscaba la manera de pasar el día lo mejor posible dentro de mis posibilidades. Y una de las cosas en las que yo me aferré mucho fue en la literatura. A mí siempre me gustó leer mucho de chica, y después por razones del trabajo, de la vorágine de la vida, no tenía el tiempo para dedicarla a la lectura. Y bueno, tal vez ese fue el tiempo de lectura, y leí muchísimos libros, autores de literatura universal. Me encantó leer, bueno, libro que caía en mis manos, libro que leí de todo. También me gustaba mucho el turismo, siempre me gustó viajar. Y bueno, lógicamente en ese momento no tenía posibilidades de viajar, pero yo podía viajar con la mente, con la cabeza. Entonces me compraba libros, por ejemplo, de guías de turismo de distintos países de Europa que yo quería visitar, que nunca había visitado, y me armaba itinerarios, como por ejemplo Roma. Me armaba itinerarios día por día lo que iba a hacer en esa ciudad, si tenía la posibilidad de ir, o a Madrid, o a Barcelona, o a París. Y bueno, en ese momento era impensado que yo viaje a ningún lado. No me podía levantar de la cama, yo no salía de mi casa, vivía dentro de una burbuja. Pero eso, la lectura, vivir la vida de los protagonistas de los libros, imaginarme visitando Roma, visitando París o visitando Barcelona, Madrid, yo me imaginaba que iba a visitar esos países y iba a recorrer las callecitas de esas ciudades. Eso hacía que mi día sea un poco más ameno. Esa fue la forma en que yo enfrenté la enfermedad, a través de la lectura, de la literatura y de proyectos, aunque yo no sabía si los iba a poder hacer, pero yo igual proyectaba todos los días, y eso fue lo que me mantuvo psicológicamente con la cabeza bien. Gracias a eso yo nunca caí en una depresión. Y también otra de las cosas que hacía era buscar permanentemente en internet médicos o especialistas, o miraba todos los programas de televisión de salud, porque yo decía, a lo mejor en algún momento aparece alguna persona con la enfermedad que yo tengo, y nunca apareció nadie con la enfermedad que yo tengo. Por eso hoy yo, programa que me invitan de televisión o algún medio que me invita a participar, yo voy y cuento los signos de alarma de la enfermedad, porque me parece que es una forma de llegar a un montón de gente que está del otro lado, que está pasando lo que yo pasé, y es una forma de decirle, bueno, esta enfermedad tiene un tratamiento, tiene un nombre, un apellido, y hay un tratamiento. Pero en ese momento, cuando me pasó a mí, no había ninguna información, no había nadie hablando sobre esta enfermedad, y por eso fue tan difícil de llegar a un diagnóstico, ¿no? Una de las cuestiones que a mí me pasaron y que fue muy difícil también de pasar fue el tema del bullying. Yo estaba sumamente flaquita, llegué a pesar 45 kilos, yo no podía hablar, no me podía comunicar, iba con un cuadernito cuando iba a un médico o iba a hacer algo, o sea, eran contadas las veces que yo podía salir de mi casa, ¿no? Pero cuando salía de mi casa tenía que ir con un cuadernito anotando. A veces cuando me empecé a sentir un poquito mejor y me podía ir a tomar un café a un bar o hacer, no sé, esas cosas chiquititas, salir a dar una vuelta a manzana, cosas chiquititas que para mí tenían un gran valor. Bueno, yo notaba que la gente, cuando yo iba a un kiosco o a un supermercado o a un bar, como que me miraba como con una mirada que no era linda, ¿no? Era una mirada como, no sé si como que te despreciaban, pero yo sentía que como que me estaban haciendo bullying, ¿no? Como que me aislaban, como que nadie me incluía, porque claro, yo era una persona, en ese momento era muy flaquita, no podía hablar, mi aspecto físico era muy distinto al que tengo ahora, y bueno, sí, fue una etapa difícil. Entonces yo también quiero llevar este mensaje a todos los chicos, más que nada del club, que si tienen algún compañero con algún problema, con alguna discapacidad o
que no puede hablar, o que físicamente o está en silla de ruedas, o que, no sé, le falta un miembro, que también puede pasar, que lo abracen, que lo acompañen, que lo incluyan, porque es muy, muy feo sentirse aislado y solo. Es lo más difícil que nos puede pasar a nosotros y le puede pasar a cualquiera. Entonces, cuando ustedes tengan la posibilidad de ver a algún chico o alguna chica que está o que a lo mejor está con alguna enfermedad neurológica, con alguna anorexia, algún problema alimentario, de alimentación, por ejemplo, que a veces es común en la adolescencia, lo que tienen que hacer es abrazar a esa persona, cuidarla, no aislarla, no dejarla sola, sino contenerla. Bueno, yo nado con un fin solidario. A mí me gusta que, ya que estoy haciendo el esfuerzo de hacer el entrenamiento y de hacer las travesías, que en realidad no es un esfuerzo, porque la verdad que para mí es un placer. Yo lo hago con todo gusto, vengo a nadar con todo gusto, el entrenamiento no me pesa, las travesías no me pesan, hasta ahora lo vengo haciendo con placer, la verdad. Pero también quiero aprovechar cada una de esas travesías para brindar información sobre la enfermedad que yo tengo, y represento en Argentina a una ONG que en realidad está en México, que se llama Iniciativa ALAS. Iniciativa ALAS es una ONG que está en México, que nuclea a diferentes asociaciones en diferentes países de Latinoamérica, y lo que hace es ayudar a pacientes con mi condición, brindándonos información, apoyándonos en cuanto a políticas, en cuanto a lo que tenga que ver con políticas públicas. Hay en países en que esta enfermedad no es reconocida, entonces a veces las obras sociales no cubren los tratamientos. Bueno, Iniciativa ALAS se ocupa de todo eso, de ayudarnos, de enseñarnos y de darnos, digamos, las herramientas para que nosotros podamos acceder a tratamientos, a información y a todas las últimas novedades que hay sobre los tratamientos de esta enfermedad. A mí me gustaría inspirar a las personas a que se superen, a que se planteen objetivos, a que perseveren, que crean en sus objetivos, que trabajen por sus objetivos y que los logren. Ese es mi fin último, inspirar a las personas a superarse. Me encantaría, y me parece que el deporte es una de las cosas más lindas que tenemos, y en mi deporte, que es la natación en aguas abiertas, a mí me gustaría que todo el mundo nade en aguas abiertas, pero lógicamente que es un deporte que no es tan popular, pero bueno, yo quiero invitar a la gente a que se sume, y bueno, gracias a los nados y al ruido que yo hago por ahí, cada vez me escribe mucha gente diciéndome que me animé a hacer tal travesía por vos, me inscribí en tal travesía por vos, y a mí me da muchísima satisfacción. Con Anila nos conocemos hace 2 años y medio aproximadamente. Ella, a través de Facebook, creo que me escribiste, a través de Facebook, me mandó un mensaje, ¿sí?, para hacer contacto conmigo, y yo cuando vi el mensaje había pasado 6 meses, es decir, no lo había visto en el momento. Estaba tratando de sacar memoria, para tener memoria, y un hijo mío que me estaba ayudando me dice: papá, ¿tenés un mensaje acá? Ah, sí, qué bien, pero de hace 6 meses. Y fui y lo contesté, y era ella. Bueno, nos entrevistamos, nos conocimos, me contó su historia, me pareció fantástica y al mismo tiempo difícil la historia de ella, pero lo que más fantástico me pareció a mí fue el poder de resiliencia de ella, y cómo la peleaba, ¿no? Y cómo también a través de su difusión, de su enfermedad y de lo que hacía para tener una mejor calidad de vida, eso la transforma en alguien. Es una leona, en realidad la pelea todos los días, pero lo que tiene ella es voluntad, y la voluntad se refleja en el entrenamiento, y los entrenamientos reflejan resultados más que buenos, sus rendimientos. Y bueno, es una peleadora, y ella difunde este tema de la enfermedad y de cómo vivir mejor y cómo tener una mejor calidad de vida. Así que una leona, es una leona, y me da mucho gusto poder entrenarla. Si lo tengo que describir a Pablo, bueno, cuando lo conocí a Pablo, yo apenas nadaba 1000 metros, 1500 metros por día, tenía muchísimas ganas de crecer, de mejorar, pero no sabía cómo.
Entonces Pablo es como que me dio las herramientas, no solo en cuanto a la parte del entrenamiento físico, sino también en cuanto a la parte psicológica. Además de mi entrenador, es como mi psicólogo, es como que yo hablo todo con él, le cuento todo a él, le pregunto todo a él. Y bueno, de nadar 2,5 kilómetros, yo llegué a nadar este año 22 kilómetros. O sea que el crecimiento fue muy importante. Yo creo que no me equivoqué desde el primer momento que lo conocí. En realidad lo conocí a través de un libro, a través de este libro, Hazaña y Gibraltar, que conocí la historia de Agustín Barletti, que es un nadador que entrenó acá en esta pileta, por eso es tan icónica también para mí y tan importante. Y bueno, conocí cómo Pablo entrenó a Agustín para hacer el cruce del estrecho de Gibraltar, y la historia me motivó tanto que dije, bueno, me gustaría algún día llegar a conocerlos personalmente. Pero yo vivía en Rosario en ese momento y era imposible no llegar a ellos. Y bueno, la vida te va llevando y bueno, cuando uno desea algo, el universo conspira para que las cosas ocurran. Vengo a vivir a Buenos Aires, logro contactarme con Pablo, empiezo a entrenar, logro venir a empezar a entrenar este club que para mí, si bien yo soy nueva en el club, hace 2 años que estoy acá en este club, es mi casa. El club para mí es mi casa, vengo todos los días, 6 veces por semana vengo a nadar y bueno, es como que me siento en mi casa. Y bueno, y Pablo también me hizo sentir desde un primer momento en casa, así que estoy sumamente agradecida a Pablo, al club y bueno, con ganas de seguir adelante y de seguir buscando desafíos. Todavía límites no me voy a poner porque ya soy muy jovencita. Yo recién empiezo a nadar. Yo también. Lógico. Yo empecé a nadar hace poquito, a los 47 años, tengo 52, así que bueno, creo que voy a seguir nadando toda mi vida. Y bueno, espero seguir de la mano de Pablo, sería lo ideal.